Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Teresa Carrasco y Alejandra Medina. A pesar de las numerosas trabas, por fin se estrenará en España Unplanned, una película extraordinaria que relata la experiencia de una acérrima feminista, defensora y promotora del aborto, Abby Johnson, hoy convertida en una de las figuras más relevantes del movimiento provida mundial. Esta ansiada película, que ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos, llegará a los cines españoles el 27 de marzo. Pese a las complicaciones que ha ido encontrando desde su estreno, tan solo en su primer fin de semana de cartelera en Estados Unidos logró recaudar $6 millones y más adelante, al empezar las ventas de DVDs, vendió enseguida más de 235.000 copias. Las productoras normalmente se contentan si venden unas 30.000. La gente quería conocer esta historia que muchos poderosos querían esconder. A través de ella, Abby, exdirectora de uno de los abortorios de la compañía Planned Parenthood, pone ante las cámaras su propio drama, la tragedia de una persona que, puesta frente a la verdad del aborto, se dio cuenta de que había sido una asesina de masas, responsable indirecta de la cruel muerte de 22.000 bebés. Su pasión en defensa del derecho de las mujeres y a elegir el destino de sus hijos la llevó a convertirse en portavoz de las ideas de Planned Parenthood y a la promoción de leyes que apoyaran esta causa hasta que participó personalmente en uno de estos abortos. Esta experiencia le cambió totalmente. Johnson asegura que su meta no es solo hacer ilegal el aborto, sino hacer que el aborto sea algo impensable para una mujer que nunca llegue a pensar que arrancar la vida de un ser humano inocente es aceptable. Uno de los frutos más impactantes de este film ha sido el que tan solo en Estados Unidos cerca de 100 empleados, tras verse retratados en la película Unplanned, han abandonado sus trabajos en clínicas de aborto. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Lourdes se prepara para la Jornada Mundial del Enfermo. Estados Unidos. Adolescente agradece a Web Provida por informar verdad del aborto. Colombia. Presentan demandas para pedir la prohibición del aborto. Estados Unidos. Kobe Bryant, hombre de fe, comulgó antes de morir. Pasaremos después a las noticias nacionales. Pastoral de Enfermos imparte conferencia para aceptación de la enfermedad. José María Zabala, última película titulada Boctila. Lanzan teléfono de atención a víctimas de adoctrinamiento de género. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Sacerdote uruguayo, nuevo secretario del Papa. EWTN proyecta en el Vaticano documental sobre la Virgen de Enoch. Audiencia General, las Bienaventuranzas. El Santuario de Lourdes en Francia se prepara para celebrar este 11 de febrero la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, su primera aparición a Santa Bernardita y la 28ª Jornada Mundial del Enfermo. Para ello, desde el 3 de febrero dará inicio una novena en honor a la Virgen. Tal como se detalla en la web del santuario, los homenajes a Nuestra Señora para la fiesta de Lourdes comenzarán en la noche del 10 de febrero a las 21 horas con la tradicional procesión mariana de antorchas por el entorno del lugar. Para el martes 11 de febrero habrá varios actos, comenzando a las 10 con la solemne misa internacional en la Basílica de San Pío X, que presidirá Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. A las 15:30 estará previsto la meditación del Santo Rosario en la Gruta de las Apariciones, que se orará en francés y será guiado por Monseñor Olivar Ribadeu Dumas, rector del Santuario de Lourdes, quien estará acompañado por los capellanes del lugar. Al término de la oración mariana, a las 16:30 horas, se llevará a cabo en la Basílica de San Pío X una jornada de adoración con bendición de las personas enfermas. A las 18 horas habrá otro rosario en la gruta, esta vez meditado en italiano. La celebración y Jornada Mundial del Enfermo culminará en el santuario a las 21 horas con la procesión mariana de antorchas. A propósito de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada del Enfermo, el santuario, a través de una nota informativa, ha destacado un artículo en el cual Monseñor Fisichella, haciendo referencia a la carta apostólica Santuarium in Ecclesia del Papa Francisco, ha subrayado el rol del santuario de Lourdes en la nueva evangelización. El prelado señala que la valiosa asistencia ofrecida por numerosos médicos y enfermos en el santuario de Lourdes retoma todo su sentido como una verdadera proclamación cristiana, tomando seriamente en consideración la dignidad de cada persona. Qué importante es esta presencia en la vida del santuario, no solamente para aquellos que trabajan en él todos los días, que son signos tangibles de esta cercanía y existencia, sino también para todas las realidades asociativas que llegan al santuario como peregrinos. En cuanto a los enfermos, dice que ellos son los primeros evangelizadores quienes están llamados a asumir la conciencia y responsabilidad de llevar la buena noticia del Evangelio que salva a partir de su propia condición, algo que no carece de sentido
sentido para las personas que les acompañan, ya que nos obliga a mirar con mayor intensidad y compromiso la formación que no podemos dejar de lado para poder vivir la belleza de la fe con una conciencia creciente. La organización provida estadounidense Live Action publicó en su cuenta de Instagram el testimonio de un adolescente que le agradeció por informar en su sitio web sobre la verdad del aborto y por guiarla a no acabar con la vida de su bebé. Gracias por lo que hacen, salvaron la vida de mi bebé y estoy segura de que salvan a más como él todos los días, dijo Verónica Marie Adams a Live Action, organización fundada por la reconocida activista provida Lila Rose. La adolescente de 17 años contó: la Navidad pasada descubrí que estaba embarazada a los 16 años. Mi novio quería que me practicara un aborto y no tenía idea de qué hacer. Asustada y con ganas de saber más al respecto, antes de decidir qué hacer, encontré su página después de buscar qué es un aborto. Vi el vídeo del médico explicando cómo era asesinado un bebé. Por eso, hoy estoy aquí abrazando a mi bebé sano de casi 5 meses, que ha sido una bendición en mi vida. También afirmó que si hubiera ido a una clínica de aborto de la multinacional Planned Parenthood, no me habrían dicho lo que realmente le iban a hacer a mi bebé, pero encontré su página y se salvó. Ahora soy muy provida y criaré a mi hijo para serlo, añadió la adolescente. En noviembre de 2019, en su cuenta personal de Instagram, la joven también agradeció por la vida de su hijo. No sé cómo pude vivir sin ti, y aunque solo has estado aquí 3 meses, estoy tan enamorada de ti. Me has enseñado mucho en tan poco tiempo, y no sería la mujer que soy hoy sin ti. Traes alegría a la vida de todos los que te conocen, y especialmente a tu papá y a mí. Te amamos mucho, pero por favor, deja de crecer tanto, dijo. Uno de los materiales más conocidos de Live Action sobre el aborto es un vídeo en el que el doctor Anthony Levantino, ginecólogo que realizó más de 1.200 abortos, revela la verdad sobre esta industria y describe cómo se realiza este procedimiento. Live Action explicó que los vídeos fueron revisados por otros obstetras, ginecólogos y profesionales médicos y contienen animaciones médicas precisas para describir lo que sucede durante un aborto. El vídeo del doctor Levantino, que se encuentra disponible en YouTube en inglés y con subtítulos disponibles en español, ya supera los 2 millones de reproducciones. La doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París, Natalia Bernal-Cano, ha presentado 2 demandas ante la Corte Constitucional de Colombia para que se defiendan los derechos del niño por nacer y se prohíba el aborto en los servicios de salud del país. En una entrevista realizada, Bernal señaló que presentó las demandas para lograr la igualdad de derechos entre niños por nacer y niños después del nacimiento y la prohibición del aborto provocado en servicios colombianos de salud. El aborto fue despenalizado en Colombia el 10 de mayo de 2006 para los casos de riesgo de vida de la madre, violación y malformaciones fetales. Actualmente, el Ministerio de Salud trabaja en una reglamentación de la ley del aborto, siguiendo el mandato de la Corte Constitucional en su sentencia 096 de 2018, en la que hizo esta petición al Gobierno y al Congreso. Esa misma sentencia no solo ratificó la del 2006, sino que colocó el aborto como un derecho humano y con la posibilidad de practicarse durante todo el embarazo. La doctora comentó que sus demandas presentadas sin asociación a ningún grupo o partido político se basan en investigaciones que realiza sobre el aborto desde 2014, donde encontró los daños que provoca esta práctica en la vida y en la salud de madres gestantes e hijos por nacer. Por ello, en su primera demanda pide que se reconozcan los mismos derechos para los bebés durante la gestación como después de su nacimiento, al tratarse de seres humanos. En su segunda demanda solicita que se prohíba el aborto totalmente, eliminando las 3 causas que actualmente lo permiten, porque generan daños graves en bebés y madres gestantes. Entre estos daños, la doctora Bernal señaló los casos de estrés postraumático, entre otras afecciones como perforaciones uterinas, infecciones, fuertes hemorragias, muerte de madres gestantes, entre otros. Hay bebés que sobreviven con discapacidad como parálisis cerebral, además que las mujeres que se someten a esta práctica pueden sufrir partos prematuros posteriores y pérdidas de los bebés después de los abortos previos de las madres, agregó. Además, la doctora señaló que la causa de salud mental se está utilizando indebidamente en la evaluación para la aplicación del aborto, pues las mujeres angustiadas temporalmente con sus embarazos no deseados consultan al médico que les orienta para abortar por esta circunstancia. Todavía el mundo está conmocionado por el fallecimiento el pasado domingo en un accidente de helicóptero del legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant, su hija Jana de 13 años y otras 5 personas. Bryant, jugador durante toda su carrera de Los Ángeles Lakers, fue criado como católico por su familia, fe que se alimentó durante su infancia en Italia, donde su padre jugó también al baloncesto. Y precisamente fue a esta fe a la que se agarró Kobe en el peor momento de su vida, cuando fue acusado de una violación y aunque era inocente, sí reconoció haber sido infiel a su esposa. Fue un sacerdote
sacerdote el que ayudó a Kobe Bryant a salvar su matrimonio, que finalmente salió fortalecido y con cuya esposa, Vanessa, tuvo otros 2 hijos que se sumaban a los 2 que ya tenían. Desde entonces, la fe católica fue un elemento central en esta familia. Se van conociendo más detalles sobre este triste suceso, como que Kobe Bryant y su hija se dirigían a un partido de Gianna, y como era domingo, para no faltar al precepto dominical, ambos habían acudido a misa de 7 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles del condado de Orange. Los testigos confirman además que ambos comulgaron. Una vez acabada la celebración religiosa, salieron de la iglesia y poco después se subirían en el helicóptero que se acabaría estrellando. Ambos murieron poco después de haber escuchado misa y comulgado. La portavoz de la parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, Julie Hermes, ha confirmado que el legendario del baloncesto salió de la misa por la parte posterior y se fue pronto para evitar molestar a otros feligreses. Y por último, Hermes recalcó que Kobe era muy querido en la iglesia y muy devoto, muy dedicado a su fe. De hecho, ella misma acudió en la parroquia a la primera misa que hubo ese mismo domingo, después de que se conociera el accidente. Muchos de los asistentes conocían a la familia y estaban profundamente conmocionados. Por su parte, Monseñor Timothy Freyer, obispo de Orange, diócesis a la que pertenecía la familia Bryant, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales desde Roma, donde se encontraba de visita al Papa. Sobre su feligrés afirmaba: era un católico comprometido que amaba a su familia y amaba su fe. Vanessa y Kobe consagraban mucho tiempo a su fundación, dedicada a mejorar la vida de jóvenes y familias necesitadas, en particular de personas sin techo. La Delegación Diocesana de Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia impartió este miércoles la primera conferencia del año de formación permanente de agentes, con una conferencia sobre la aceptación de la enfermedad pronunciada por Mercedes Vilá, doctora en filosofía. La conferencia llevaba por título Desde la antropología, la aceptación como base de la salud de la persona en busca de la felicidad. La charla es la tercera del curso 2019-2020. La primera tuvo lugar el 13 de noviembre bajo el título La soledad y fue impartida por Luis Sánchez, delegado episcopal para la Pastoral de Enfermos y Mayores, y la correspondiente al mes de diciembre fue pronunciada por Vicente Botella, decano de la Facultad de Teología de Valencia, sobre la soledad en la Sagrada Escritura, el día 11 de diciembre. Esta intervención será la última antes de la celebración de la 17 Jornada de Pastoral de Enfermos, que tendrá lugar el sábado 8 de febrero en el Centro Arrupe de Valencia, bajo el lema Acompañamos en la soledad. Todas las conferencias que dieron comienzo en el mes de noviembre versan este curso sobre un aspecto diferente de la soledad y del acompañamiento que podemos hacer, según ha asegurado Luis Sánchez, delegado episcopal para la Pastoral de Enfermos y Mayores. La próxima conferencia de Pastoral de Enfermos y Mayores contará con la presencia del secretario de la Fundación Víctor E. Frank, Santiago Muñoz Guillén, quien ofrecerá sus aportaciones sobre la soledad del mayor por aislamiento propio, por enfermedad y por duelo, el miércoles 11 de marzo. El escritor y director de cine José María Zabala está ya dando forma a su tercera película, que llevará por título Wojtyla, la investigación. Su protagonista será obviamente el Papa que gobernó la Iglesia entre 1978 y 2005. Esta película está documentada con recientes descubrimientos de archivos inéditos de San Juan Pablo II que constan de fotografías, imágenes y documentos que van a dejar al espectador con la boca abierta, explica Zabala. El director dice de la película que es un thriller, es ante todo una investigación, una trama, con una intriga y un suspense, y con una aportación de material de primerísima mano, pues la película refleja una faceta muy desconocida de Wojtyla, sobre todo antes de ser papa, pero también después de serlo. Zabala explica que para el reparto cuenta con un gran equipo del cine español, con varios de sus mejores profesionales, muchos de ellos ya han colaborado con él en otras de sus producciones. Algunos de estos colaboradores son Miguel Pérez Gilaberte, uno de los mejores directores de fotografía del cine español, que ha firmado series de tanto relieve como Velvet en televisión. También cuenta con la maestría de un montador de la talla de Pablo Marchetto, que ha firmado importantes largometrajes y series de televisión. Como director de producción está Paco Pavón, y repitiendo por tercera vez la experiencia del trabajar con José María Zabala, está Javier de la Cruz como compositor de la banda sonora original, el cual afirma que esta es la mejor banda sonora que ha compuesto en toda su carrera. Tengo fe en la providencia, señala José María Zabala, desde que decidí abrir de par en par las puertas de mi corazón a Cristo, y sé que esta película va a remover también muchos corazones. Wojtyla será una película que dejará huella en muchísimas almas, que hará replantearse la vida a muchísimas personas a través del cine, de la gran pantalla y luego de la televisión. Quedarán impactadas.
La asociación Hazte Oír ha lanzado el teléfono de atención a las víctimas de adoctrinamiento de género que llaman #teléfono PIN parental. Se trata de un servicio que estará habilitado 24 horas al día, los 7 días de la semana, para atender los casos de adoctrinamiento de género en las aulas. El número de teléfono que ya está operativo es el 663-700-989 y también se pueden enviar mensajes y audio por WhatsApp. Además, se ha habilitado la dirección de correo electrónico victimasadoctrinamiento@hazteoir.org y una cuenta en Instagram, @denuncia tu caso de adoctrinamiento. El presidente de hazteoir.org, Ignacio Arzuaga, aseguró que el adoctrinamiento de género en las aulas es una realidad y que con este teléfono se llevará un registro de los casos. Asesoraremos a la víctima para que presenten el PIN parental si todavía no lo han hecho. Si sufre algún tipo de discriminación, acoso o amenaza, le defenderemos y le proporcionaremos un servicio jurídico gratuito si lo necesita o si desea iniciar actuaciones. Arzuaga también recordó que hace 3 años, hazteoir.org sacó a las calles de España un autobús para defender el derecho de los padres a educar a los hijos según sus valores frente al adoctrinamiento de género. El vehículo fue vandalizado en muchas ciudades y se nos acusó de estar contra los niños, de discriminación, de homofobia. El tiempo ha demostrado que el autobús tenía razón, ha señalado. Además, subrayó que las palabras de la ministra Celaá desde hace unos días fueron una constatación que el temor que ha expresado nuestra asociación durante estos 3 años era más que justificado. Si los hijos no son de los padres, son del Estado, en este caso de un gobierno social comunista que quiere adoctrinarlos. Según precisan en una nota de prensa, Hazte Oír impulsó a principio de este curso el reparto de información del PIN parental a 23.000 colegios e institutos de toda España para informar a los directores de los centros y a los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de cada centro. El sacerdote uruguayo Gonzalo Emilius será el nuevo secretario particular del Papa Francisco, sustituyendo así al padre Fabián Pedacchio, sacerdote argentino que le ha acompañado desde 2013 y hasta 2019, cuando ha regresado a su puesto en la Congregación para los Obispos. Francisco conoce al padre Gonzalo desde 2006, cuando siendo arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Bergoglio le llamó porque había oído hablar de su trabajo con los niños en la calle. Gonzalo Emilius es doctor en teología y proviene de una familia acomodada de Montevideo, de una abuela judía y de padres no creyentes. En la escuela secundaria se convirtió al catolicismo, sorprendido por la sonrisa y la alegría en el rostro de algunos sacerdotes que ayudaban a los niños de la calle a pesar de las amenazas de muerte. Decidió hacerse sacerdote y dedicar su vida a los niños pobres y abandonados de su país. Nacido el 18 de septiembre de 1979, ordenado sacerdote el 6 de mayo de 2006, el padre Emilius se había convertido en un rostro conocido porque en la mañana del 17 de marzo de 2013, mientras saludaba a los fieles reunidos fuera de la puerta de Santa Ana, el nuevo papa lo vio entre la multitud y lo invitó a seguirlo hasta la iglesia donde estaba a punto de celebrar su primera misa con los fieles después de la elección. Al final de la liturgia, Francisco lo llamó a su lado y lo presentó a todos, pidiéndoles que rezaran por él y por su trabajo con los niños de la calle. El padre Emilius fue director del Colegio Jubilar Juan Pablo II en Uruguay y estudió teología en Roma. Entrevistado por el Observatore Romano, al día siguiente de este encuentro particular con el Santo Padre, contó que le había impresionado la capacidad del entonces arzobispo Bergoglio para integrar diferentes valores y canalizarlos en una sola dirección. Experimentar esta capacidad suya fue decisivo en mi vida. Me enseñó a tomar lo mejor que hay en cada individuo, por más diferente que sea de todos los demás, y aprovecharlo para el bien de todos. EWTN proyectó en la Filmoteca Vaticana el documental Hope, Esperanza, sobre las apariciones en Irlanda de Nuestra Señora de Knock. El documental Hope recrea y describe la aparición de la Virgen María junto a San José, San Juan Evangelista, los ángeles y el Cordero de Dios, ocurrido el 21 de agosto de 1879, a un grupo de ciudadanos en Knock, lugar en donde hoy está el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Knock en Irlanda. En el filme se muestran escenas recreadas de las dificultades que vivían los irlandeses de la época, al vivir en pobreza y pasar hambre, situación que forzó a muchos de ellos a emigrar. También narra y recrea las apariciones con diferentes anécdotas sobre algunos de los personajes que fueron testigos de las apariciones. Entre las personas entrevistadas por el director y escritor del documental, Campbell Miller, destacan el arzobispo primado de Irlanda, Monseñor Eamon Martin, y el rector del santuario de Knock, padre Richard Gibbons. Además interviene Marianne Carroll, que brinda su testimonio al haber sido curada durante la visita al santuario, una sanación que ha sido oficialmente reconocida por la Iglesia después de ser estudiada durante 30 años.
En concreto, alrededor de 20 personas vieron en 1879 la aparición y 15 de ellas dieron sus testimonios oficiales a las comisiones de estudio. Asimismo, durante estos años han ocurrido numerosas curaciones espirituales a través del sacramento de la confesión en la Capilla de la Reconciliación del Santuario, donde, según los organizadores, se confiesan alrededor de 4.000 personas por semana. Para Monseñor Eamon Martin, la aparición que sucedió en Knock da un mensaje de esperanza, alegría y misericordia para las personas de Irlanda de aquella época. Estamos alentando a las personas a ver esta película. Creemos que las personas están abiertas al mensaje de que Nuestra Señora está presente y ofrece esperanza, luz y fe a cualquiera y a todos en tiempos difíciles, añadió Campbell Miller. El Papa Francisco animó a los fieles católicos a aprender de memoria las bienaventuranzas y repetirlas para tener en la mente y en el corazón esta ley que Jesús nos da. El pontífice se expresó así durante la audiencia general celebrada este miércoles 29 de enero en el aula Pablo VI del Vaticano, en la que inició una nueva serie de catequesis sobre las bienaventuranzas que desarrollará a lo largo de las próximas semanas. Las bienaventuranzas, explicó Francisco, abren el discurso de la montaña que ha iluminado la vida de creyentes y de no creyentes. El pontífice subrayó que las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano. Es nuestra carta de identidad porque delinean el rostro del mismo Jesús, de su estilo de vida. El Papa comenzó su reflexión llamando la atención sobre el contexto en que se produce la proclamación de las bienaventuranzas. Es algo fundamental, insistió, y señaló que el discurso de Jesús en la colina junto al lago de Galilea remite al Sinaí, donde Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos. De esa manera, al igual que Moisés entregó al pueblo la ley antigua, Jesús comienza a enseñar una nueva ley. Esos nuevos mandamientos son mucho más que unas normas. De hecho, Jesús no impone nada, sino que desvela el camino hacia la felicidad. El Papa Francisco concluyó haciendo hincapié en que las bienaventuranzas nos llevan a la alegría, siempre. Son el camino para alcanzar la alegría. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.